Ok, gente, esta es la primera sucesión que, como pueden ver, ya aquí tengo por el lado derecho las formulitas que yo les dije que no eran la Santa Biblia, pero son importantes porque gracias a estas formulitas que yo con el camino fue que fui entendiendo que se aplicaba más o menos a eso, eh, ya con esto es una base para guiarse con el camino y así poder resolver la sucesión. Entonces, por aquí ya colocamos los índices. Recuerden que n equivale al índice. Entonces, si n inicia en 1 y siempre colóquenlo con el numerito de acá para que se les haga más fácil. Si n inicia en 1, entonces yo vengo, ok, el primer índice va a ser 1, el segundo 2 y así sucesivamente. Entonces, yo les había dicho en la tuto que probaran estas fórmulas, la que les calce mejor o la que se aproxime más, casi que esa es. Entonces, véanlo por acá, vamos a ir tirando, vean, la primera formulita, esta de por acá, a la n, un número a la n que me dé el primero de la sucesión, porque recuerden que yo inicio acá, en el primero, valga la redundancia. Yo me colocaría aquí, en el primer numerito de la sucesión, y yo digo, ok, un número. Recuerden que A es un número, N es el índice, entonces la formulita que vamos a intentar utilizar es esta. Un número elevado al índice. ¿Qué número elevado al índice me da 5? Uno podría decir de 5 a la 1, digámosle. El mismo número que está arriba. 5 a la n me daría el término de arriba. ¿Por qué? Porque si yo intercambio para el primer caso n por 1 sería 5 elevado a la 1. De ahí 5 elevado a la 1 es 5. Entonces vean que sí da. Entonces uno podría decir, ok, pareciera que la fórmula es 5 a la n. Pero hay que ir a probarlo con el segundo término de la sucesión. Entonces yo diría, ok, 5 elevado a la 2. Porque recuerden que se eleva el índice, se eleva a la n. 5 elevado a la 2 es 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. Vean que ahí se me aleja mucho del término que debería darme. Me debería dar 9. Y a mí me está dando 25. Entonces se aleja demasiado. No tiene sentido. Entonces yo aquí digo, ok, cumplió en la primera, pero ya en la segunda no me cumple. Entonces esta fórmula no sirve. Porque está muy alejada de la realidad. Está muy alejada del término que debería darme. Entonces vamos a probar la siguiente fórmula, esta de por acá. Pero antes de probar esa, vamos a probar el contrario de esa fórmula que acabamos de probar. Es decir, n a la a. El índice a cualquier numerito. Uno que podría hacer aquí para el primer término, porque recuerden siempre hay que ubicarse en el primer término de la sucesión. ¿Qué número me podría dar el 5, el término de arriba de la sucesión? ¿Qué número, digámosle, qué numerito yo podría poner en la A? Porque recuerden que la A es cualquier número para que me dé el 5 o me dé el término de arriba. Uno podría decir, la n para el caso número 1 o el índice número 1 siempre va a ser 1. No hay mucha ciencia ahí. Entonces uno podría decir, ¿1 a qué número me va a dar 5? Vean que automáticamente ya esta fórmula no sirve. ¿Por qué? Porque 1 al número que usted lo eleve, se lo puede elevar a la 1000, siempre va a dar 1. Entonces, ya ahí nos damos cuenta que esta fórmula para esta sucesión no sirve. Porque yo no importa para el primer caso, cuando cambio que el índice sea 1, pues no importa cualquier número, yo lo eleve, siempre me va a dar 1. Entonces, ya ahí yo digo, ok, esta fórmula no sirve aquí. Y eso se trata de sucesiones, ir probando todas las formulitas. Pero vean qué sencillo se hace ya viéndolo de esta manera. Ok, ¿por qué? Porque yo vengo y ahora sí lo pruebo con esta. A por n. ¿Qué número yo voy a poner aquí multiplicado por el índice, por la n, que me dé el término de arriba? Porque recuerden que ustedes tienen que probarlo con lo que inician la sucesión. Entonces yo digo, ok, por maldosidad uno podría decir 5. 5 por n. Recuerden que para el primer caso que estamos cambiamos 1 por la n. Entonces uno podría decir 5 por 1 es 5.
Entonces vean que me da el caso de arriba, me da el numerito de arriba y uno podría decir, pareciera que esta es la fórmula 5 por n. Eso parece un 3, pero es un 5. 5 por n pareciera que es la fórmula. Entonces uno dice, uy, parece un poco. Pero vamos a ir a probarlo con el segundo término de la sucesión, es decir, con este de por acá. Entonces decimos, ok, 5 por n sería, recuerden, 5 por n. Sería 5 por 2, porque recuerden que se multiplica por el índice. Entonces 5 por 2, ¿cuánto da 5 por 2? 10. Y vean que no me da el término de arriba. No me lo da. Se parece mucho, pero no me lo da. Anda muy cercano. Cuando suceda esto que anda muy cercano, es porque les falta un pizquitín de magia, aunque sea ya está en la fórmula correcta. Ya está en la fórmula correcta, ¿por qué? Porque sí me dio el primer término. El segundo anda muy cerca de lo que debería de ser, porque debería de ser un 9. Entonces ahí lo que le hace falta añadirle a la fórmula, recuerden que la fórmula hasta el momento la tenemos como 5 por n. Lo único que le faltaría añadir, vean que yo necesito quitarle a esta última prueba, lo que necesito es quitarle 1 para que sea 9 y ya me cumpla. Entonces, vean el índice en el que estoy, en el que hice la prueba. Recuerden que esto es índice 2. Entonces, ¿qué pasa si yo a ese índice le quito 1? Si yo a 2 le quito 1, ¿qué me queda? 1. Entonces, esa es la resta que hay que hacerle acá. Al 10 hay que quitarle 1. Pero ustedes me dicen, ¿qué? ¿Cómo hago eso matemáticamente? ¿O cómo lo hago explícito? Es lo que, en parte, lo que yo les explicaba un poco en la tutoría. Que era quitarle el índice menos 1. Eso, ¿por qué se hace esto? Porque ¿qué pasa si el índice es 2? Yo a 2 le estoy restando 1. Y si yo a 2 le estoy restando 1, ¿qué me queda? Un 1. Y este sería la resta, este sería el menos. Entonces cambiaría y cambiaría para bien. ¿Por qué? Porque vean que esto ya probado cambia para bien. Porque vean cómo quedaría. Quedaría de la siguiente manera. Vamos a probar primero el caso número 1. Y después del caso número 2 repetidamente. Lo que voy a hacer es traerme el caso número 1. Eso es, ahora lo vamos a probar con esta formulita de acá. 5 por n menos n menos 1. Entonces, ya probándolo de esta manera sería 5 por 1 para el caso número 1. Recuerden que es este de acá, el caso inicial. 5 por 1 menos, ¿y cuál es el índice ahí? Recuerden que el índice es el 1. Entonces sería menos 1 menos 1. Vean que 5 por 1 es 5. Esto es 0. Entonces 5 menos 0 es 5. Entonces por acá para el caso inicial nos daría 5. Y si está bien que eso lo de arriba. Ahora, ¿qué sucede para el siguiente caso? Este de por acá. Sería traerme esto de acá. Y aplicar esa formulita que está en amarillo. 5 por n menos n menos 1. Y quedaría de la siguiente manera. Recuerden que aquí es índice 2. Entonces sería 5 por 2 menos, y aquí dice n menos 1. Y recuerden que el índice en el que estamos es 2. Entonces sería 2 menos 1. Vean que si eso ustedes lo meten a cálculo resuelven, sería 5 por 2 menos, y aquí quedaría un 1. 2 menos 1, 1. Entonces sería 10 menos 1, 9. Igual lo pueden meter en la cálculo para comprobarlo. Entonces vean que ya ahora sí nos da el número correcto. Y pueden ir a probarlo con los siguientes términos. Ustedes pueden ubicarse acá. Y sería de la siguiente manera. Simplemente sería hacer 5 por 3. Sería hacer 5 por 3 menos, y recuerden que el índice es 3, entonces 3 menos 1. Pucha, hace uno que otro raro. 3 menos 1. 5 por 3 es 15. Es 15 menos, y ese paréntesis nos da 2. 3 menos 1 es 2. 15 menos 2. ¿Cuánto es 15 menos 2? 13.
y vean que sí está funcionando para todos los términos. Igual pueden hacer la prueba con todos y van a ver que lo resuelven súper, digamos, les va a dar correcto. Y básicamente eso es, por eso yo les daba las formulitas. Eso es muy importante.